Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco desconcertado porque el gobierno dice que estamos creciendo, pero está el cierre de PepsiCo, más de 500 familias en la calle. Sí, además estamos a 30 días de las PASO. Y yo tengo la sensación de que el país amaga bajar los impuestos, amaga crecer, amaga que la justicia actúe de una vez y se queda todo ahí. Voy a decir que nos quedamos en amagues. En amagues. Tenemos invitado a Miguel Ángel Broda. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Mira, la semana pasada te escuchamos todos en el programa de Marcelo, en un reportaje realmente muy interesante. Y una de las cosas que me gustaría marcar de lo que dijiste es que para los grandes cambios hay que esperar el próximo gobierno. ¿Es así lo que...? Mira, porque te digo, el próximo gobierno puede ser Macri, o puede ser Cristina, o puede ser Massa. ¿Qué es el próximo gobierno? Mira, la economía argentina está en una decadencia relativa de muchas décadas. Además, hace 6 años que está estancada. Es como si fuera una persona que deja de hacer ejercicio y hace vida sedentaria. En el corto plazo los músculos se atrofian, en el largo plazo la capacidad aeróbica y la flexibilidad y el estiramiento se disminuyen sustancialmente. Y la verdad que la economía necesita un personal trainer. Hoy no lo obviamente, tiene. Hoy no lo tiene. No, yo pienso que el actual personal trainer tiene condiciones de... Hoy tiene a lo mejor una menor ambición, hacernos país normal, pero puede tener condiciones de sacarnos de la decadencia. Lo que me parece es que luego de estas elecciones, y si gana, probablemente retoquemos un poco el manejo de la política monetaria y fiscal de corto plazo, o sea, la preocupación por la demanda, y iremos preparando el camino para preocuparnos de las cosas realmente esenciales, que son de cómo se produce, de la oferta, y eso requiere un consenso y una explicación a la sociedad. Es una sociedad populista que cree que el Estado benefactor tiene que darle muchas cosas, y al tener un tamaño de Estado tan grande, una presión tributaria tan grande, eso necesariamente implica un bajo salario real. Entonces hay que explicarle a la gente que la estabilidad, la apertura económica, el marco de instituciones estables, el tratar de estimular el ahorro, el tratar de estimular la competitividad, son vitales para atraer inversión, que es la llave de cómo los países crecen. Pero, doctor, mejoran su vida. Usted dice atraer inversión, y es cierto, claro. Pero ahora se nos va PepsiCo, por ejemplo, que hace tanto tiempo que estaba instalado en Vicente López, levanta su fábrica, dice que le conviene más importar papas de Chile, que el consumo cayó. ¿Qué nos está diciendo PepsiCo? ¿Qué es lo que hay que mejorar ahí para que esa inversión se quede? Le cuento. Primero, no conozco el caso de PepsiCo para hablar de la micro de PepsiCo, pero le voy a hablar en términos generales. Primero, estamos en este momento en el 4º trimestre de leve recuperación de la economía, y probablemente este año crezcamos entre 2,5 y 3, y intraaño crezcamos más. Yo diría que el primer semestre contra el primer semestre da entre 1,5 y 2 de crecimiento, pero es una reactivación con poca creación de empleo. O sea, es una reactivación que por varios razones es muy amarreta en términos de empleo. El caso de aquellos que dicen que van a importar, mire, el verdadero preocupación por el poder adquisitivo del pobre depende de 2 cosas: de que la economía sea abierta y que haya estabilidad macro, porque cada vez que hay crisis, cuando aumenta 1 millón de pobres, tiene que crecer 5 veces más el PBI de lo que cayó para volver al nivel inicial de pobreza. O sea, estabilidad y apertura son cruciales. Ahora, la apertura necesita una precondición, que es que
que el dólar esté caro, porque si no usted le obliga a las pymes del Gran Buenos Aires, a los sustitutos de importación, le obliga a un esfuerzo que le obliga o a cerrar, como en el caso de PepsiCo, o a cambiar de actividad. Las dos experiencias que tuvimos de apertura con Martínez de Hoz y luego con el buen plan de convertibilidad, por lo menos inicialmente, se frustraron porque terminamos apreciando el peso, abaratando el dólar de tal manera que le imponíamos a los productores de bienes comerciables con el exterior una competencia indebida que llevaba a cerrar y básicamente probablemente las chances de Cristina dependan de que muchas empresas han cerrado, de que ha caído el trabajo de changas, el trabajo informal en todo el Gran Buenos Aires, en parte porque este es un modelo que implica un dólar barato, que es bueno para el populismo, pero malo para atraer inversión. ¿A cuánto debería estar el dólar, a tu juicio? Mirá, yo creo, el promedio histórico en pesos pues yo creo que el promedio histórico, yo no digo que tendría que estar ahí, yo lo que estoy diciendo es, cuando vos tenés un Estado con un déficit muy grande, que se financia con ahorro externo, o sea, con divisas, y una tasa de interés alta para bajar la tasa de inflación, que hay que bajarla porque no hay ningún país normal, no hay ningún país que haya salido de la decadencia sin estabilidad de precios, bueno, tenés la atracción para que entren dólares y tengas un dólar deprimido. O sea, no es cierto que con un mercado flotante vos tenés el tipo de cambio de equilibrio. Claro. Vos tenés el tipo de cambio resultado de las políticas económicas que hagas. Y en este caso salís a pedir prestado 35, 40 mil millones por año para financiar tu agujero fiscal y tenés una tasa de interés real alta que atrae inversiones de portafolio. Así que tenemos un dólar que obviamente es mucho mejor el 17 que el 15.50, pero probablemente en el mediano plazo, si mantenemos sin impuestos a las exportaciones o sin retenciones, el dólar tienda a un nivel intermedio en pesos de hoy, entre los 22 históricos y los 17 de hoy, y probablemente ese sea porque hoy tenemos un dólar bajo, pero estamos incrementando nuestro déficit en cuenta corriente. Este año tenemos 3,5, 4, y hay déficits en cuenta corriente buenos y malos. El déficit en cuenta corriente es un exceso de inversión sobre ahorro. Ahora, nosotros tenemos la menor inversión de toda la región, que es la región que menos invierte en el mundo, y tenemos un ahorro que se queda acá pequeño porque hay que financiar el desahorro del gobierno, y en parte los argentinos están acumulando activos externos, están acumulando dólares como... Bueno, hablaste de los impuestos. Mirá lo que decía Macri hace 24 horas junto a Schiaretti, y quiero un comentario tuyo. Tenemos que bajar los impuestos en general, los ingresos brutos. He leído un par de artículos en que se quejan del alto nivel de ingresos brutos que tiene la provincia de Córdoba, como pasa en casi todos lados de la Argentina. Como tenemos que trabajar en la reforma impositiva, esto tiene que realmente, yo lo anuncié el 1 de marzo y ha avanzado poco, tenemos que ponernos las pilas para que bajen los impuestos en la Argentina. Hay que ponerse las pilas. Sin duda. El presidente Pero es el presidente, ¿no se tendría que poner él las pilas antes? Mire, el problema, primero hay que saber, querer y poder. O sea, el presidente no puede describir como un comentarista. O sea, nosotros acabamos de terminar un trabajo sobre la competitividad argentina vis-a-vis Colombia, Perú y Chile, Pacífico, digamos. Primero, los precios de Argentina son 75% mayores que en el Pacífico, tanto de los bienes transables como no transables. 75%. Se auguraría que se gana mucha plata en Argentina y sin embargo se gana menos que en aquello. ¿Y por qué se gana menos? Y doy algunos ejemplos. La presión tributaria de Argentina es 34 puntos del PBI, en el Pacífico 23. Los impuestos al trabajo, o sea, la diferencia entre el salario del bolsillo y el costo laboral, son 44% en Argentina. En el Pacífico, 24%.
En ningún lado hay ingresos brutos o la magnitud del impuesto al cheque, entre otras cosas. Ahora, el problema no es, obviamente que hay que bajar impuestos, porque la razón por la cual no lleva la expectativa en la Argentina no es Cristina Fernández de Kirchner. No lleva la expectativa porque, excepto en el agro y en la energía, los proyectos no son muy rentables, son los costos muy altos. Ahora, la primera cosa que hay que hacer, no hay que preocuparse de los impuestos. Primero hay que preocuparse del tamaño del Estado. El tamaño del Estado hoy es 48% del PBI, 10 puntos más que cualquier país similar a nosotros. Y yo no soy un minimalista del Estado. ¿Por qué? Porque si tuviéramos 25% del Estado, yo querría un Estado más grande, porque no hay ningún país que salió de la decadencia sin tener un Estado eficaz y que genera una estrategia hacia dónde ir. Así que el Estado es absolutamente necesario para cambiar nuestra decadencia. Pero nadie se anima a decir, bajemos el gasto público. Y si vos querés bajar la presión tributaria con este mismo gasto público, te vas a convertir en lo que ya somos, mangueros seriales. Tenemos que pedir prestado 30, 40 mil millones de dólares por año para financiar el acuerdo del Estado. Mangueros seriales. Una pregunta ya. Está bueno eso, pero hay cosas, por ejemplo, dice el gobierno, no podemos reducir el gasto. ¿Usted cree que sí se puede reducir? ¿Algún ejemplo? Mire, el gobierno está haciendo, primero digamos, ¿qué es fiscalmente este gobierno? El gobierno de los Kirchner multiplicaron por 2 el tamaño del sector público nacional. Era 12 puntos del PBI en el 2004 y es 24,4 cuando terminaron en el 2015. O sea, una tasa de crecimiento del gasto primario de un poquito más de 1 punto por año. ¿Qué hizo el presidente? Que lo decidió antes y por eso eligió el equipo que tiene. Dijo, mire, esta es una sociedad que no quiere bajar el gasto. Lo máximo que vamos a hacer es mantener el gasto primario constante. Y eso es básicamente lo que se ha hecho. O sea, quebramos una tendencia de gasto. Ahora, como cayó la recaudación, el déficit subió, aún manteniendo el gasto. Como además nos endeudamos, el pago del gasto en intereses subió y el gasto total no se mantuvo constante. El gasto total, que es el primario más los intereses, siguió subiendo. Y tenemos hoy, si bien no tenemos la tasa de crecimiento del gasto primario que tenía en el periodo del kirchnerismo, tenemos hoy la misma tasa de crecimiento del déficit total que teníamos en el periodo del kirchnerismo. O sea, no hemos avanzado, hemos enunciado una nueva palabra, que es gradual en no hacer nada. O sea, acá mi expectativa, y vuelvo a la primera pregunta, es que después de las elecciones, sí empecemos una gradual reducción de déficit y disminución del endeudamiento, y por eso tenemos una ventana en el 2018 preparando para no tratar de hacer un país normal, sino para tratar de salir de la decadencia relativa. Y es esa interpretación, porque creo que es el segundo gobierno de la administración Macri el que puede darnos esa buena noticia. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Bueno, ya nos vamos a nuestra sección Insight. Ya está Daniel Sapsay, con él vamos a hablar de Gilles Carbó, de los fueros y de tantas cosas.